tardes. Sofía, buenas tardes. Gracias por saludar. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. María Camila, buenas tardes. Esteban, buenas tardes. Natalia, buenas tardes. Claudia, buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Hola, Sara. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos socializando el día de ayer con respecto a el aspecto histológico de los vasos sanguíneos. Algo para comentar, algo pendiente, algo para aportar, proponer, algo que haya sucedido y que se deba compartir. Bueno, no, como que no es cierto. Bueno, muchachos, entonces voy a compartir, pues de nuevo, pues para sentir como que están pendientes los integrantes de este capítulo. Y pues de que se hagan en cámara. Esteban, buenas tardes. Hola, Sara. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Valentina, buenas tardes. Manuela, buenas tardes. Hola, Caterina, Daniela, Mariana, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, gracias pues por acompañarme. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Uy, como le escuché bien hoy. Bueno, muchachos, entonces pues les decía pues que gracias por acompañarme pues en la socialización, intervención que quieran hacer, participar pues dentro de la exposición. Entonces, bienvenidos, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces el día de ayer, entonces estábamos en el último momento, hicimos pues, hacer la referencia con respecto a lo que son los pericitos. Y de ahí, pues entonces seguimos hablando con lo que corresponde a la microcirculación, como son las vénulas. Y bueno, las vénulas, entonces, perdón, que creo que alguien está solicitando entrar. Jessica. Bueno, 2 segundos. Bueno, entonces estamos mencionando el nombre, el subtítulo de lo que son las vénulas. Y es el tipo de estructuras que generan ese fenómeno de unión entre un sistema y otro sistema, que es el sistema de tipo de aporte de oxígeno y el aporte de la recolección del dióxido de carbono. Este tipo de estructuras son muy importantes, ellas tienen que ver en una forma de inmediata y de gran responsabilidad en cierto tipo de procesos. Es una serie de estructuras de un tamaño muy pequeño, en la cual ella en su recubrimiento interno
esa lámina que se genera como el recubrimiento interno, o sea, el endotelio, se sostiene indudablemente, a pesar de que se habla que hay unas zonas o algunos sectores donde realmente no se logra reconocer una membrana basal o que ya es muy delgadita y la cual está rodeada por ese tipo de células que se hizo mención al terminar la clase de ayer, que es los pericitos. Es dado que a medida que las vénulas van adquiriendo un mayor tamaño porque se va acercando a un cambio de estructuras que son realmente el componente estructural de tipo venoso, en ese momento, a nivel de la capa media, se va haciendo la presencia de células de tipo muscular liso a su alrededor. Es dado que se establece que en esto, si existe, es una sola célula la que alcanza como a abarcar toda la circunferencia de este tipo de estructura. Esta es una imagen histológica en la cual vemos cortes transversales de varios vasos sanguíneos, en las cuales vemos donde dice arteria, que es un vaso sanguíneo que vemos que la pared es realmente gruesa, identificamos células en su parte media. El hecho de que tenga como este aspecto en el corte transversal circular que se conserva, independiente de que tenga mayor o menor contenido en su interior, y a pesar de que formen parte de los estudios de tipo histológico, no in situ, ella conserva ese fenómeno de tipo circular y es lo que se determina como los vasos sanguíneos de tipo arterial. Y es posible que este sea, por ejemplo, una arteria de tipo muscular realmente pequeña, a diferencia de las que vemos que están como en este punteado, que son estructuras que la pared es muy delgadita, y casi que con este objetivo, pues que es un objetivo de bajo poder, no se ven bien las estructuras que van a formar la parte. La parte, pues, o el componente de ellas. Bueno. Hay un hecho, pues, con respecto a eso, pues, una serie de funciones que se determinan con reguladores, pues, de este tipo de estructuras, y es que se genera en forma fundamental no alteración, sino estos cambios en la barrera de la permeabilidad, hecho que hace que células de diferentes tamaños, y de tamaños que sean considerables dentro del promedio de las células sanguíneas, ellas logran pasar la barrera o la pared del vaso sanguíneo. Perdón, muchachos, un momentito. Aló, Nelson. Hola, Nelson. Sí. Hola, Nelson. Buenas tardes, Nelson. Sí. Sí. Ahí debe estar en la oficina, de la oficina mía, ahí debe estar la pelada del C, ella empezó hoy. ¿No está ahí? A ver, el sitio donde está mi oficina, ahí debe estar la pelada esta del SENA. Hay una persona que va a estar con nosotros, que es una pasante del SENA, ahí debe estar. Entonces, yo no tengo el teléfono de ella, voy a llamarla, porque si cerraron esa puerta de cerrar, no está cerrada. Sí, esa puerta nunca estaba cerrada. ¿Cuál puerta me está diciendo? La policía. La política que encontramos que dijimos fue que no tenía unidades, que era quedada abierta para el laboratorio y entrar a la máquina. Sí. Por el acceso a esa, y yo no voy a ver ahí. En el cajón, ahí están. No, pues que ya las arquitecturas. Y no están. Ay, están en el llavero de la pelada que ya se quedó, la encena se quedó con esa llave. Entonces yo voy a llamar a la linterna a ver si ella sabe dónde está esta pelada, porque ella es la que tiene la llave. Porque ella se quedó con ellas porque ella a las 2 de la tarde iba a estar ahí. Entonces, voy a llamar a la linterna entonces. Bueno, listo, Nelson. Bueno. Qué pena, muchachos, me correspondía responder esa llamada. Yo estaba haciendo mención que dentro de la actividad fisiológica que se genera a nivel de este tipo de estructuras es esa facultad de
de que esa barrera de permeabilidad sea más que selectiva, que sea permeable. También pues el proceso de sintetizar y secretar sustancias pues que van a tener una gran influencia sobre la coagulación, indudablemente pues sobre la tensión arterial, el flujo sanguíneo, la migración, sobre todo de las células de defensa, que es el sitio donde por excelencia los leucocitos migran en el momento que haya un proceso necesario de respuesta inflamatoria, como es algo que veremos más adelante cuando estemos en el sistema de tipo linfoide. Bueno, ya entrando pues como al sistema venoso, al hacer pues mención de estas estructuras que le pertenecen, que son las venas, ellas en términos generales, al hacer la mención anatómica, como ya se había mencionado, ellos forman parte siempre como de ese paquete vasculonervioso, o sea, el sitio por donde va un conducto de tipo arterial, va también uno de tipo venoso, regularmente va un capilar linfático y un elemento o una formación de tipo nervioso. Ellas son, pues, indudablemente, pues, lo que ya hemos mencionado, pues, son las estructuras que van a conducir la sangre hacia el corazón. Bueno, de las características que ellas tienen, pues, entonces el control de la presión hidrostática, el hecho de que ellas tengan unas paredes muy delgadas, y mucho más significante si hacemos versus comparativo con lo que son corresponde a la pared de los vasos sanguíneos arteriales. Eso hace que entonces la presión hidrostática en las venas sea mucho menor. En la pared, ella requiere, por ser una pared tan delgada, sobre todo una capa media, en la cual inicialmente las células musculares son de una sola capa, luego dos, y evolutivamente no se va incrementando en una forma significativa a medida que el vaso sanguíneo es más grande, sino que como que se sostiene. Y hay autores y hechos histológicos que demuestran que los vasos sanguíneos venosos grandes realmente no tienen una capa media. Entonces, este vaso sanguíneo requiere como de otro tipo de componente de tipo celular, como es un tejido conectivo, un tejido conectivo que le genere un soporte estructural o de fijación en la periferia. Eso hace que las paredes entre sí no sean determinantes como las podríamos ver en los vasos sanguíneos arteriales. Cuando deja de ser la íntima, comienza la capa media o continúa con la capa adventicia. Y eso nos representa también el hecho de que no existan esas membranas elásticas internas y externas. Bueno, funciones entonces, es retornar la sangre hacia el corazón. Las venas provienen de oxígeno, provienen con oxígeno de los pulmones y el resto del organismo es con CO2. Sabemos que los vasos sanguíneos que salen del corazón hacia los pulmones llevando sangre no oxigenada son las arterias pulmonares, y que las venas pulmonares son las que van a llevar la circulación con oxígeno del pulmón al hemicardio izquierdo. En los trayectos venosos regularmente se almacena, si pudiéramos decir así, o transcurre sangre en mucho mayor volumen versus comparado con los vasos sanguíneos arteriales. Y eso también se representa en que la presión que se maneja en los vasos sanguíneos venosos es una presión a muy bajo contenido con respecto a lo que regularmente se espera que vaya a través de un conducto de estos. Hay algo que podemos más o menos, como digamos, suponer con respecto a las anormalidades que puedan suceder en los vasos sanguíneos venosos, el hecho de que sea una dilataciones tan regulares con respecto a la luz, que la pared sea muy delgada y que la sangre fluya en una forma muy lenta, y que además deben transcurrir en algunos sitios en sentido antigravedad, como es, por ejemplo, la sangre que se encuentra en las extremidades inferiores. De un hecho patológico muy frecuente, muy determinante, hace que esos trayectos o esos tubos
empiecen a dilatarse por el éxtasis que se va generando en ese sitio, y eso va influenciado pues por diferentes tipos de factores, un componente de tipo hormonal, la poca actividad física generando no una adecuada contractilidad permanente en los músculos donde se encuentran inmersos estos vasos sanguíneos venosos, y generar eso que se llama la insuficiencia venosa o las varices, que se llaman pues comúnmente, y que es muy frecuente que suceda a nivel de las extremidades inferiores. Mariana, ¿está por ahí? Sí, doctor. Mariana, ¿será que me averigua o de pronto lo sabe? O sabe algunos, sí, no, algunos sí los debe saber, no tiene, los debe. Sitios del cuerpo humano donde se produzca insuficiencia venosa o varices. A ver. Doctor, en las piernas, en los gemelos, puede ser. En las extremidades inferiores, ¿cierto? Perfecto. 1, 2. Doctor, en el esófago. En el esófago. Se llaman las varices esofágicas. Es una patología esperada. El hecho de que tenga ese sistema porta tan relacionado, pues, estructural, no vascularmente asociado con el hígado. Entonces, es una situación factible que suceda esa insuficiencia venosa en ese sitio por algunos tipos de alteración a nivel de la estructura del hígado, como por ejemplo en el hígado graso o en la cirrosis. Pues, listo, 2. En el escroto, doctor. En el escroto. Sí, sí, o sea, más que en el escroto, es a nivel de testículo, de las venas que están haciendo el drenaje de este órgano, y regularmente es más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho, y se ve de pronto, como está diciendo el compañero, que es una forma que lo llaman comúnmente como arrosariado, que son como unos cordones, y es regularmente en el lado izquierdo, y esa es una insuficiencia venosa que se llama ¿cómo? Varicocele, doctor. Exactamente, el varicocele. Es una situación que regularmente no es dolorosa, es incómoda, una sensación de incomodidad como fuere, y el tema a largo plazo es que puede ser una causa de infertilidad. Bueno, otro sitio. Nos falta uno. Doctor, en el abdomen. ¿En dónde el abdomen? ¿En qué lado? Al lado un poco derecho, izquierdo. Mariana. Doctor, puede ser Mariana, pero la hipertensión portal, no. No, esperemos, no, hipertensión portal, entonces se generaría lo de las varices esofágicas. Yo sé a qué se está refiriendo en la pared abdominal. Nosotros en algún momento hablamos de los cuadrantes del abdomen, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, y nos acordamos cuáles son, ¿cierto? Que son 9. Eso ya lo vieron ustedes sí, el año pasado, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, listo. Lo que de pronto me están mencionando es, pero en situaciones ya, es otro tipo de situación, que hay una dilatación de las venas y genera alrededor del ombligo, y que en esos casos hay que pensar que el paciente está pasando con un proceso neoplásico. No, otro sitio. Casi que vea las insuficiencias venosas en las extremidades inferiores, la dilatación de las venas que se ven, que duelen, que dan esa sensación de pesadez. A nivel del esófago, cuando se hacen manifiestas, es porque se ulceran o se desfacelan, y es un paciente que comienza a presentar hematemesis. En el hombre, en el testículo, pues es más la sensación de molestia, y que de pronto, pues para él puede ser normal, pues porque eso lo ha tenido desde hace mucho tiempo, no le genera pues como la significancia que eso tiene, y que de pronto esté en un estudio de esterilidad pues en una pareja y se encuentra esto. 2. Y el otro también presenta sangrado cuando, como parte de sus complicaciones. Doctor, sería en la región. No. Una ¿La qué? hemorroides. Ay, no le entendí, mujer. Doctor, en la región anal con hemorroides. Pero no soy... Exactamente, las hemorroides, que son externas e internas. Externas son las que quedan sobre la superficie, ya donde deja de ser mucosa y se convierte en piel. Internas es las que está por encima del esfínter, y que una de las manifestaciones clínicas es el sangrado, y es un sangrado que es rutilante, o sea, sangre roja, y que eso se llama, ¿cómo? Rectorragia, ¿cierto?
lo cual puede ser también la sensación de dolor y de molestia, pero unas manifestaciones clínicas de ese sitio de insuficiencia venosa es la rectorragia, por lesión en esas dilataciones venosas. Bueno, me estaba saliendo del capítulo y era pues hacer un comentario general de lo que puede llegar a suceder en este tipo de estructuras, que la pared es muy delgada, que no tienen casi componente en su interior de tejido de soporte, sino por fuera en la capa adventicia, que el flujo es muy lento, que es un flujo que es regularmente muy suficiente, o sea, mantiene mucha cantidad de sangre en esos sitios, y que eso hace que en esas zonas, pues, depende en cierta forma de la posición o de alguna estructura vascular, como sucede, por ejemplo, en las varices esofágicas, y que es una patología supremamente frecuente. Bueno, seguimos. Gracias. Bueno, de las venas se clasifican pues en 3 tipos o subtipos, de los cuales uno de ellos es con las venas pequeñas y medianas y el otro con respecto a las venas grandes. Y al hablar de tamaño, estamos hablando del tamaño de la luz y con las características que le pertenecen pues a la pared en sí de ella. Bueno, entonces las venas medianas y pequeñas y se establece pues en vasos sanguíneos en los cuales pues llegan a medir hasta 1 milímetro. Y en las pequeñas y en las medianas hasta más o menos la determinación más o menos entre 1 hasta 1 milímetro hasta 1 centímetro. Y ellas, con este tipo de venas, corresponden a la mayoría de las venas que se encuentran en disposición circular en nuestro cuerpo y también en zonas profundas, sobre todo pues en las extremidades tanto superiores como inferiores. Igualmente, pues, como corresponde, tiene pues esa serie de capas que recubre internamente, igual como hemos mencionado, por un recubrimiento epitelial plano simple, las cuales están rodeadas por una muy delgadita capa de tejido conectivo subendotelial, dado que se requiere de un buen componente nutricional en ese sitio, hecho que de antemano sabemos que los Vasa vasorum van a atravesar completamente la pared hasta llegar a esta zona subendotelial, porque no hay ese fenómeno de difusión, ya que dentro de la luz del vaso sanguíneo los glóbulos rojos están transportando dióxido de carbono. Bueno, la capa media pues es delgada y regularmente pues, dependiendo del tamaño va a tener 2, 3, 4 capas de células musculares lisas, las cuales igualmente tienen esa disposición de tipo circular. Y la capa adventicia, al contrario de lo que pudo haber sucedido en todos los vasos sanguíneos que transportan oxígeno, es que esta capa es muy amplia, tiene abundante tejido conectivo laxo, en el cual no genera como un límite preciso con las estructuras vecinas y le sirve todo ese tejido conectivo para poderse adherir a las estructuras y no garantizar, pero sí dar la posibilidad de que la luz de los vasos sanguíneos permanezca abierta debido a lo delgada que es la pared y ellas fácilmente se van a colapsar. Imágenes pues donde estamos mostrando pues este interior es contenido de tipo hemático, esta es el recubrimiento que se da internamente, la capa media pues que viene siendo y todo esto formaría parte de la capa adventicia. Pero las venas grandes, y en ellas incluye pues todas las estructuras venosas en las cuales tenga un diámetro mayor a 1 centímetro. Y en sus capas existe una serie de modificaciones en la cual la capa subendotelial es mucho más significativa en los vasos sanguíneos venosos grandes, además de ser más grandes, en ella existe mayor cantidad de fibras elásticas o la presencia de estas fibras e inclusive también de células de reparación y de sostenimiento como son los fibroblastos. Lo que les mencionaba, es tan delgada que es posible o factible que pueda estar ausente, que no sea observable la capa media en estos vasos sanguíneos venosos. Y si la tiene, son unas capas escasas de muscular lisas, las igualmente se deben de disponer en forma circular. Igual, pues como para mencionar, la capa adventicia es amplia, es muy gruesa, en la cual existe mayor cantidad de componentes de tipo celular, además
de ser un tejido conectivo laxo, también tiene células musculares lisas en ese sitio que se van a tener una disposición de tipo longitudinal y es un más como de amarre o de agarre en ese sitio para generar fijeza. Debe tener abundantes vasovasorum por el efecto requerido nutricional de toda la pared del vaso sanguíneo, igualmente vasos linfáticos de tamaño en ese sitio pues ya considerables, y eso que tienen pues esa importancia de vigilancia de tipo fisiopatológico en los casos en los cuales se está generando un proceso de tipo neoplásico metastásico. Una imagen donde nos está mostrando entonces un corte transversal de una estructura adventicia, donde se genera pues este aspecto que genera una fijeza, una forma de fijación a los tejidos vecinos, y dependiendo pues indudablemente del tipo de tejido, en que va a tener mayor o menor componente de tipo celular, como es las fibras musculares longitudinales, pues que está haciendo relación en este sitio de esta disposición, no en forma circular, sino sí en forma longitudinal. Bueno, con un comentario pues de los vasos, de las venas, pues que se encuentran en mayor cantidad y hacen que se requiere que ellos pasen prácticamente toda la pared del vaso sanguíneo hasta llegar pues hasta la capa íntima. Es un hecho de que debido a que la presión baja, es dado que le permita pues a que estas estructuras puedan llegar a la capa íntima, pues, y se le garantiza que no vaya a tener, por ejemplo, dependiendo del estado, la luz del vaso sanguíneo del contrario relajado para llegar a sufrir, por ejemplo, un proceso de colapso. Hay una serie de estructuras que se encuentran en el interior de los vasos sanguíneos. Habíamos hecho mención en otro momento de esas estructuras que se llaman válvulas, que son esas estructuras que de forma de paletas, que generan un aspecto de compuertas y de permitir o no permitir el paso de un sitio a otro. El efecto de que tienen en los vasos sanguíneos venosos y que también existen los vasos linfáticos es la disposición de estas estructuras que tienen como una apertura que es unidireccional, o sea, se abren en solo sentido. Y es en el momento en que se genera una mayor presión, digamos, por efecto de tipo muscular con las estructuras musculares que se encuentran alrededor, por ejemplo, los paquetes o grupos musculares, o en el momento de hacer ejercicio, o la tonalidad muscular esquelética que regularmente se mantiene, y hace que por aumento de la presión, ejemplo, en esta zona distal o la inferior, por fenómeno de presión, abra esas valvas y la sangre pase a otro espacio. Y ellas, en el momento de pasar la sangre, ellas se vuelven a su posición, y entonces la idea es que no permiten que la sangre se devuelva. Sobre todo no, ellas existen en las extremidades inferiores por la necesidad fisiológica de no permitir, ante ese fenómeno de peso y de gravedad, que la sangre se devuelva. Es dado que cuando, por ejemplo, en este pared de vaso sanguíneo, porque la sangre se acumula mucho en este sitio, porque hay momentos en los cuales hay un fenómeno, digamos, como de limitación del retorno venoso ascendente, ejemplo, en un embarazo ya de semanas de gestación importantes, me refiero a importantes, pues es que ya lleva 35, 36, 37 semanas o más, que el hecho de estar ese cuerpo extraño genera un fenómeno de, digamos, de presión sobre las estructuras venosas y no permite que la sangre fluya en forma adecuada ascendentemente. Entonces esta sangre se estaciona en este sitio y es muy dado que se haga manifiesto, además de manifiesto de esas venas que se dilatan y genere algo de dilatación en ese sitio, o sea, formación de varices en la etapa gestacional. E inclusive llega a ser tanto que pasa líquido retenido y que se va aumentando en forma retrógrada, y en las vénulas pues lo que se hace filtración del plasma hacia el espacio extravascular y genere ese edema.
hecho que sucede muy frecuentemente en las mujeres embarazadas, cuando el embarazo ya está muy avanzado, que en el momento de iniciar el día no hay edema y terminando el día hay edema a nivel maleolar y en el dorso de los pies por la acumulación de ese líquido intersticial. Y regularmente es por ese proceso de compresión externa que sucede en los vasos sanguíneos de retorno. Bueno, entonces lo que, pues ahí está pues como el esquema pues, representativo, que lo que le corresponde a esos paquetes musculares que están que están involucradas las estructuras venosas dentro de paquetes musculares, que hace entonces que se genere pues por compresión que genera ese músculo contraído sobre la pared venosa y hace que se abran las valvas y en el momento de relajación, pues ellas vuelvan otra vez a su estado usual de estar cerradas. Entonces lo que hacen es impedir el reflujo de la sangre y hecho pues de lo que, pues, que mencionamos, que lo que hace es que se genera la posibilidad de generar esa obstrucción consecutiva, o sea, va a un espacio donde hay valvas, otro espacio donde hay valvas, otro espacio, y así va en forma ascendente. Entonces obstruye esa posibilidad de que este flujo tenga un componente de tipo retrógrado. ¿Qué son ellas? Es estructuralmente en su recubrimiento externo, es epitelio plano simple, o sea, endotelio, y que tiene en su centro, digamos, un núcleo, que se determina así, o el centro, o el eje, o lo que le genera la estructura, que es puro tejido conectivo, en el cual es un tejido conectivo que es denso. Bueno, ¿quién? ¿Quién dijo yo? Yo, doctor. ¿Y yo quién es? Caterine. Caterine, listo. Escuchamos, Caterine. Bueno, en el caso clínico de los vasos venosos, encontramos una mujer de 58 años que consulta porque hace unos meses presenta manchas oscuras en los tobillos. Refiere pesadez en las piernas, la cual empeora con... Qué pena, ay, qué pena. Qué pena, mujer, espera un momento. Ay, espera que aquí. Ay, qué pena, Caterina. Espere, vuelvo. Ay, qué pena, mujer. Tranquilo, doctor. Esperemos que me quite aquí. Ay, qué pena. Volví. No, te estoy embarrando muy feo. Ya. Ay, otra vez. No, la torpeza, pues. Listo. Entonces, ella refiere pesadez en las piernas, lo cual empeora en los meses de verano, y además se le hinchan los tobillos al final de la jornada laboral, ya que trabaja como peluquera. Se encuentra que tiene una presión arterial de 130/75, el índice de masa corporal es de 29 y la frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto. Este caso clínico es indicativo de venas varicosas. Cuando estamos hablando de varices, estamos haciendo referencia a insuficiencia venosa crónica. Sin embargo, pues las varices es una de las múltiples presentaciones de la insuficiencia venosa crónica. En la mayoría de los casos, esta patología es hereditaria. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son pesadez en las piernas, varices, que son las venas dilatadas, hinchazón, dolor, calambres y úlceras venosas. También es posible que esta sintomatología empeore con la bipedestación, el ambiente caluroso, y mejore con el decúbito, el frío y el ejercicio físico. Para el diagnóstico de esta patología se debe hacer la anamnesis, la exploración física y pruebas complementarias como lo es el ecodoppler.
Para esta patología, pues existen múltiples tratamientos. Uno de ellos son como adaptar medidas generales en las cuales se recomienda tener hábitos de vida saludable que faciliten el retorno venoso, como lo puede ser el ejercicio físico, los masajes en sentido ascendente, la elevación de las piernas y el uso de calzado cómodo. También encontramos una terapia compresiva, la cual se hace con medidas de compresión ortopédicas que lo que harán es generar una presión pasiva que va a mejorar el retorno venoso. También encontramos una terapia farmacológica que se hace con flebotónicos. Y por último, una terapia invasiva que consiste en hacer escleroterapia, ablación intravenosa y una cirugía de recesión venosa. Bueno, eso, Caterina, muchas gracias. Bueno, Valentina, sí, Valentina, ¿quisieras hablar de este espacio? Bueno, doctor. Bueno, comúnmente, sistemas vasoporta. Comúnmente una red capilar es continua por vénulas que al unirse forman vasos venosos mayores, pero en algunos sitios especiales se forman los sistemas vasoporta, que se componen por un sistema de vasos interpuesto entre dos lechos capilares. Entonces, como se ve en la imagen de la izquierda, normalmente el capilar tiene participación estructural, tanto venoso como arterial. Pero si se trata de sistemas vasoporta arterial, el capilar será de componente arterial, y si es un sistema vasoporta venoso, será pues de componente venoso. Sigamos. Bueno, entonces están los sistemas venosos, vena porta. La vena porta transporta la sangre desde los territorios capilares del tubo digestivo, el páncreas, la vesícula biliar, el vaso hacia el hígado, donde se ramifica para formar un sistema de sinusoides que conforma la otra red capilar. Desde los sinusoides la sangre es transportada mediante un sistema venoso eferente hepático, las venas hepáticas hacia la vena cava inferior y de ahí al corazón. Estas son los sistemas arteriales en el riñón. En los riñones, donde los corpúsculos renales contienen los ovillos del capilar, están enrollados y anastomosados y reciben el nombre de glomérulos. Ya los capilares se unen para dar el origen a la arteriola eferente, que luego formará una segunda red capilar que ya formará los túbulos renales. Entonces ya así la arteriola eferente y estos capilares representan un sistema porta arterial. Las anastomosis arteriovenosas, hay ciertos sitios corporales donde existen este tipo de comunicación entre un vaso sanguíneo arterial y venoso. En la cual ellos en ese momento de comunicación tienen una permeabilidad, digamos, de tipo selectivo. Permeabilidad, pues me refiero a transporte de un vaso con otro, en el cual tiene una cierta de características externas que generan que el vaso sanguíneo esté contraído o relajado dependiendo de lo que se determine. Eso hace y se representa en que debe de tener una capa media gruesa para poder ejercer este tipo de actividad de contraerse o relajarse para permitir o no permitir el paso del flujo sanguíneo de una estructura a otra. Tiene una gran importancia en la regulación del flujo, que va a irrigar pues algunos tipos de tejidos, sobre todo, por ejemplo, en los dedos de los pies, de las manos, en la nariz, los labios, las orejas, donde hay muchas terminaciones de tipo arteriovenoso y que ellas están influenciadas por un sistema de conducción nerviosa para generar ese fenómeno de regulación del flujo. Y por eso es un sitio que tiene pues una gran representatividad
en las primeras etapas de la vida y pues en menos, pero durante todo el tiempo de la vida en la regulación de la temperatura, tanto del frío como el corporal, y indudablemente pues eso va a tener una representación general en la temperatura del cuerpo humano. En las anastomosis de tipo arteriovenoso, tanto de los dedos y de los dedos de los pies y de las manos, ellas tienen unas estructuras como aglomeraciones y se le llaman como ovillos, o sea, ovillos quiere decir como esa lana que se utiliza que es un hilo grueso que se utiliza para realizar tejidos de diferentes hechos y que forman una bola, eso es lo que se llama un ovillo, y ese es el aspecto de esas estructuras, y son acumulaciones de vasos sanguíneos en forma en forma nodular y que van a formar esa estructura que se llaman en última instancia lo que es el glomus o el glomus carotidio. Hablo del glomus carotidio porque es el sitio más representativo que existe en el cuerpo humano donde existen este tipo de estructuras. Es frecuente que existan en las falanges distales de los dedos, sobre todo a nivel de los lechos ungueales, y es un hecho factible de patología que suceda en este glomus carotidio que se llama el tumor glómico. Y ese tumor glómico es un tipo de proliferación de esas células glómicas, que son unas células redondeadas, oscuras, y que va a generar como única manifestación clínica en esos sitios. Es una lesión que parece como la cabeza de un alfiler de color rojo, es muy pequeña, pero que da una sensibilidad muy manifiesta, o esa sensibilidad muy manifiesta es de dolor en ese sitio, y es un motivo de consulta insistente del paciente que refiere que presenta un dolor en ese sitio, y es muy usual que nosotros subestimemos esa manifestación clínica porque realmente no se ve nada, porque no es algo que esté generando masa o algo, simplemente es algo de detalle minucioso de hacer un examen físico como corresponde y tener la curiosidad en ese momento de considerar esa posibilidad. Y se llama así el tumor glómico, y es el paciente que consulta por 1, por 2, por 10, por 20 veces, y casi que se llegan en algunos momentos a establecer que es un paciente pues, con un componente psicológico, pues por llamar la atención por algo. Bueno, el senus carotido y el globus carotido, quién lo quiere hacer mención? Ya estuvo Valentina, estuvo Mariana, estuvo Caterine. Me faltan 3. Aló. 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 Uy, me quedaba Doctor. Pero es que como no veo la lista, entonces no sé quién es yo. Sara. Aló. Sara, listo. Listo, mujer. Listo. El seno carotidio y el glomus aórtico. Como seno carotidio se denominan los 2 primeros centímetros de la arteria carótida interna y se sabe que es un órgano receptor de vigilancia de la presión sanguínea arterial. Y regula la hiperregulación, autorregulación y establece la tensión arterial en reposo. En su túnica íntima encontramos células endoteliales, en su túnica media es delgada, de 3 a 4 capas de células musculares, y en su túnica adventicia encontramos tejido conectivo en la mayor parte de la pared, también venas medianas. Y el glomo aórtico comprende pequeñas estructuras similares ubicadas sobre la cara derecha e izquierda del arco de la aorta, y se cree que el cuerpo aórtico tiene la misma función que el cuerpo carotidio. Bueno, el glomo carotidio... No, dale, Sara. El glomo carotidio, que es un pequeño cuerpo ubicado en la bifurcación de la arteria carótida común, es un órgano quimioreceptor que registra de inmediato la falta de oxígeno y por reflejo desencadena un aumento de la ventilación por descenso de la presión de oxígeno en la sangre arterial.
Bueno, ahí está mostrando pues esta estructura de este color cobrizo. Estos son puros vasos y conductos o canales vasculares, que es lo que en última instancia va a formar el glomus carotídeo, que son una zona de células epiteliales y otra zona conformada por vasos sanguíneos. Bueno, los vasos linfáticos es una serie de estructuras vasculares que la función de ellos es drenar el exceso de líquido intersticial que se encuentra pues, por fuera de los vasos sanguíneos, y que es algo que fisiológicamente siempre está sucediendo, y mucho más si hay algún caso de tipo de aumento de ese líquido intersticial, como es en los casos donde se está produciendo edema y por gran acumulado de cualquier tipo de componentes, sobre todo pues de plasma. Hay un hecho que los vasos linfáticos, ellos no tienen una circulación cerrada como se generan los vasos sanguíneos, arteriales y venosos, que tienen una comunicación continua y es una circulación que siempre se está dando. En los vasos linfáticos inician en un fondo de saco ciego, en las extremidades, en las zonas más distales de las extremidades, y que ellos dan pues un fenómeno de comunicaciones entre ellos y van aumentando de diámetro a medida que van haciendo el transcurrir de ellos en dirección a nivel central, pues porque a medida que, o sea, están transportando esa linfa, y a medida que se van acercando, pues están absorbiendo o generando la posibilidad de difusión de linfa del espacio extravascular o del espacio intravascular, y requieren de un mayor tamaño para poder ser efectivos en la función que le corresponde. Y lo último que hacen es que esos conductos o esos vasos capilares, ellos vierten o entregan la linfa que traen en esta porción venosa del sistema cardiovascular, como es en la unión de la vena yugular interna y de la subclavia. Bueno, entonces, tienen un diámetro, pues es algo un poquito más grande que los capilares sanguíneos. Regularmente ellos, la capa basal o la membrana basal es discontinua, es alternante, o hay unos sitios donde no es claramente determinable. Y la unión entre las células endoteliales, pues una unión que genera una serie como de puentes intermedios entre ellas, lo que permiten fácilmente el paso del flujo de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, que es a través de la luz del vaso sanguíneo. Es dado que pues tiene las tres capas, pues como hemos mencionado, la capa íntima tiene pues las células epiteliales planas simples con muy poca membrana basal, y lo que se continúa es un tejido conectivo donde tiene unos filamentos que hace que tenga pues algunas fibras que hacen que se genere ese fenómeno de anclaje de las células endoteliales con el resto de la pared del vaso sanguíneo. Esto es una imagen histológica de un vaso sanguíneo donde estos son las células endoteliales que están recubriendo, donde eso tiene una continuidad directa con la capa media. No se ve una diferencia donde deja de ser la íntima con la media, y la media pues tiene indudablemente células musculares lisas con la misma disposición, y una capa adventicia manifiesta que es amplia, más o menos semejante a lo que sucede en los vasos sanguíneos venosos. Eso que se cataloga que los vasos linfáticos tienen una estructura muy semejante a la de los vasos sanguíneos venosos, y adicionalmente también tienen estructuras valvulares en su interior. Bueno, está el conducto torácico, que mide más o menos unas 5 milímetros de diámetro, y es el mayor de todos los vasos linfáticos. Y en él se distingue entonces una membrana elástica interna, es un poco más estructurado este tipo de vaso sanguíneo, una capa media un poquito más gruesa, con mayor cantidad de células musculares lisas, en la cual, y excepcionalmente, además de tener una disposición circular, también se encuentran algunas células musculares lisas de disposición longitudinal. Y la capa adventicia no es muy determinante, es muy parecida al resto del tejido que se encuentra en la periferia, y en ella se encuentran células musculares lisas de diferentes posiciones, sobre todo de tipo longitudinal. Las válvulas
a nivel de conducto torácico y vasos colectores se presentan, y ellas regularmente están conformados igualmente por un pliegue, una zona central o un núcleo de tejido conectivo, con el cual se encuentran fibras colágenas y un recubrimiento pues, externo de endotelio. Bueno, creo que ese fue lo que correspondía pues al sistema vascular. El tema que sigue pues es el sistema linfoide, y en el cual pues él involucra pues una serie de órganos, como es el timo, como es el vaso, como es el ganglio linfático, como son los órganos linfoides que se encuentran en muchas estructuras que tienen una comunicación externa o con el exterior, como es el sistema respiratorio, el sistema urinario, igualmente el sistema digestivo, que hace pues que se genere pues este fenómeno de vigilancia en forma permanente. De ustedes, algún Esteban, y hola Anayi, Hola, doctor. ¿cómo le va? ¿Y usted? También muy bien. Me alegra. Cuénteme algo. Bien, no sé, pero cuénteme algo. Nada, doctor, que así concluiríamos la clase la exposición de vascular. Sí, ¿cómo le parece? ¿O le pareció? Muy bien, completa. Muy completa. Sí, doctor. ¿Qué le recomienda a sus compañeros como por ejemplo, que dijéramos, vamos a hacer una evaluación y si el 95% saca más de 4, se da por visto el tema? Podría ser o no. ¿Sí me entendió? No. O sea, A ver, como digamos, hacemos una evaluación y en el momento de calificar, si el 95% pongámosle el 90% de todo el salón saca más de 4 en esa evaluación, el tema se da por visto, pues ya no se vuelve a evaluar y esa nota forma parte del bloque. Suena interesante, ¿no? o sea, no entra en el parcial. No entra en el parcial. ¿Le parece interesante, no? Habría que consultar en el grupo. Y entonces, ¿usted qué les aconsejaría que hicieran para poder estar seguros de que vamos a sacar el 4? Repasar. Sería ya el examen. No. No, sería una canallada. Una canallada me refiero a los siguientes, porque está diciendo que repasar. ¿Cuál repasar si no han estudiado? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando del salón. No había estudiado, indudablemente. ¿O sí? No sé, doctor. Bueno. Quedamos confirmados que el examen lo a las 4, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Dejamos eso así, ese tema? Sí, señor. ¿Sí? Manuela. Doctor, Ni me acordaba cómo era la voz suya. yo diría que hasta aquí estaría bien, doctor. ¿Sí? ¿Hasta aquí? O sea, ¿hasta aquí quiere decir que nos vamos? No, doctor, o sea, el tema de la exposición de hoy. Pues sí, cierto. O sea, hoy nos ponemos más. No, doctor. No. ¿Qué dice Esteban? Sí, doctor, yo creo que pues, ya la exposición de vascular concluyó. Bueno, Caterín, ya se fue. Caterín, No, doctora, acá estoy. ¿y dónde está que no? ¿O porque estaba en el ocultismo? Bueno, Caterín, despida usted la reunión. Pero con todo, pues, con todo el formalismo. Doctor, pero yo tengo una pregunta. Bueno, sí, no la despido. Pues vamos a consultar entonces la propuesta. Es que era verdad. No, era un chiste. No. No, eso sí, Nayi la que dice. Es que espera la que está ocupada haciendo la trenza. Nayi, Señor.
Entonces, ¿qué dice? Que vamos a consultar en el grupo. Ah, bueno, listo. Bueno, Caterina, entonces sí, vamos a consultar en el grupo. ¿Y eso por qué de consulta? ¿Conveniencia que sí o que no? No. No, Ustedes ya no hay sino 5 que me faltan, porque la Sara y Valentina se fueron. Y ustedes deciden. ¿Les da miedo? Pues no miedo, doctor, pero pues toca consultar. Sí, ¿Cómo está? doctor. ¿Qué? Miedo, como dice Caterina, miedo no, pero pues no sería lo correcto tomar la decisión nosotros por todo el grupo. Sí, a veces se toma decisiones, pero no es que sea algo, es malo. Pues suponemos teóricamente que es en bien del grupo. Doctor, ¿y cuándo lo haríamos? No, pues ya buscamos el espacio la otra semana, terminando la semana. Jueves, viernes, miércoles, cuando no, el día es secundario. ¿Y qué tal si lo hago oral? Suena. ¿No suena interesante? Valentina, ¿qué dice? Sara. Huyó. Doctor, pues esperemos a ver qué dice el grupo. ¿Dónde está Sara? Sara, que no la veo. Qué mujer. Es que tengo una conexión bastante irregular. ¿Ah, sí? Ah, qué tema. ¿Y qué me falta? A ver, Patiño. Doctor, No, hay que bajar la nota, pues. doctor, es que no me funciona el internet. No la Tengo muy veo, mala conexión. no le creo. Ni a Sara tampoco. La verdad que no les creo. Caterín, despida pues la reunión, por favor. Bueno, doctor, y pues compañeros, muchas gracias. Hasta acá la exposición de vascular. No vuelve y empiece. Seria, no se ríe, pero mostrando una cara agradable, amable, con todo el formalidad. A ver. Compañeros y doctor, muchas gracias pues, por la presentación, por haber estado atentos. Ahora sí, todo por hoy. Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. ¿Listo? Ahí estaremos. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias.